Hey, tú, sí, tú, el que está viendo este vídeo. ¿Te gustaría que alguna de estas pets fuera tuya? Pues puedes conseguirlas muy fácilmente. Simplemente tienes que dejar un like, suscribirte y opinar sobre el vídeo en cuestión y dejar tu nombre de usuario de Roblox. Y una de estas pets puede ser tuya. ¿Qué para, chavales? Hoy os traemos aquí un nuevo vídeo y hoy os vamos a traer una guía de encantamiento para que podáis encantar vuestras pets y avanzar bastante más rápido en el juego. El primer apunte que quiero daros es que las pets míticas no se pueden encantar. De mítica para adelante, por ejemplo, no puedes encantar una pet mítica y no puedes encantar una pet jugue y no puedes encantar una pet exclusiva. Lo máximo que podéis encantar son las pets legendarias, que es lo que recomendamos para hacer vuestros equipos de farmeo. Y dicho esto, vamos a pasar con los encantamientos. Y bueno, lo primero que tendríais que hacer sería venir a esta localización de aquí en Fantasy World, Enchanted Forest, y aquí tendríais lo que viene siendo la zona para encantar vuestras pets. Venís aquí, le dais y simplemente ya pues podéis ir encantando con diamantes. Cuesta unos pocos diamantes encantar cada pet. Por ejemplo, si yo quiero encantar esta pet, me cuesta 10.000 diamantes por cada encantamiento, ¿vale? Y hasta que no os va a salir el encantamiento que vosotros elegís a la primera. Tenéis que ir intentando y pues llegará el punto en el que os salga. Y a lo mejor os gastáis muchos, o si tenéis mucha suerte os gastáis pocos. Ya sabéis dónde tenéis que venir para encantar y vamos a empezar con esta guía. El primer encantamiento que tendríamos, y uno de los más básicos, sería el de coins. Tenemos tanto coins normales, como fantasy coins, como tech coins, rainbow coins o cartoon coins. Y tenemos 5 niveles. En el nivel 1 nos da un 15% más de monedas. En el nivel 2 un 30% más. En el nivel 3 nos va a dar un 50% más. En el nivel 4 un 75% más. Y en el nivel 5 un 100% más. Y esto ya va a depender de lo que vosotros queráis hacer con vuestras pets en el juego. El siguiente encantamiento que tendríamos sería el encantamiento Teamwork. ¿Qué significa esto? Que vuestra pet va a trabajar un 15% más rápido y va a hacer un 15% más de daño siempre que las tengáis con más pets alrededor. Este encantamiento solo tiene un nivel, el nivel 1, y es el 15% básico del encantamiento. A continuación de este tenemos el Super Teamwork, que es lo mismo que Teamwork normal, pero en vez de darnos un 15%, el nivel que tiene este encantamiento es un 30% más de daño y de velocidad a la hora de romper cofres o de conseguir monedas. A continuación tendríamos el encantamiento de Charm, que lo que va a hacer este encantamiento es que cuando tengamos equipada la pet con ese encantamiento, nos va a otorgar más bonus y más recompensas a la hora de romper todas las cosas que tenemos por el mapa. Más adelante tenemos el encantamiento de fuerza, que igual que el encantamiento de coins, tiene 5 niveles. El nivel 1 nos va a dar un 15% más, el nivel 2 un 30% más, el nivel 3 un 50% más, el nivel 4 un 70% más y el nivel 5 un 100% más. ¿Qué va a hacer este encantamiento de fuerza? Obviamente va a hacer que nuestras pets tengan más fuerza y hagan más daño a las monedas o a los cofres, lo que queráis romper. A continuación tendríamos el encantamiento de Agility. ¿Qué hace este encantamiento? Este encantamiento lo que va a hacer es que nuestras pets se muevan más rápido. Y hacerme caso que se va a notar bastante cuando lo tenéis y cuando no. El encantamiento de Agility tiene 3 niveles. El nivel 1 es un 20% más rápido, el nivel 2 un 35% más rápido y el nivel 3 un 50% más rápido. Y para continuar tenemos el encantamiento de Diamantes, que al igual que el encantamiento de monedas y el encantamiento de fuerza, tiene 5 niveles. El nivel 1 sería un 10% más de diamantes, el nivel 2 un 20%, el nivel 3 un 35%, el nivel 4 un 50% y el nivel 5 un 65%. Este encantamiento lo que va a hacer es darnos más diamantes cuando rompamos cualquier cosa que hay por el mapa y es bastante útil si lo que queréis es conseguir muchos diamantes. A continuación tendríamos el encantamiento de Chestbreaker, que lo que va a hacer va a ser que nuestras mascotas le hagan más daño a los cofres que hay por el mapa, ya sean los cofres grandes o los cofres pequeñitos como estos de aquí, por ejemplo. Este encantamiento tiene 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 lo que va a hacer es que nuestra pet le haga 50% más de daño a los cofres. El nivel 2 lo que va a hacer es que nuestra pet haga un 100% más del daño. Y el nivel 3 lo que va a hacer es que haga un 150% más de daño. Está bastante bien si lo que queréis es farmear y dejar vuestro personaje AFK. El siguiente encantamiento, y para terminar con los encantamientos comunes, ya sería el de regalos, que tenemos, al igual que el anterior, 3 niveles.
tenemos nivel 1 un 30%, nivel 2 70% y nivel 3 un 100%. Lo que va a hacer este encantamiento es que los regalos que hay por aquí, como por ejemplo estos dos que tenemos aquí, nos den más recompensas cuando los rompamos. Por ejemplo, si yo aquí rompo, con el encantamiento de regalos lo voy a tener y me va a dar más recompensas. Depende del nivel, cuanto más alto sea el nivel, más recompensas nos van a dar. Vamos a pasar a los encantamientos que ya serían un poco más difíciles de conseguir. Los Unique se llaman en el juego, ¿vale? El primero sería el de Royalty, y este está bastante chetado para nuestras pets, ya que este encantamiento lo que va a hacer va a ser que nos va a otorgar un 100% más de daño, un 100% más de diamante y un 50% más de velocidad de pet. Esto quiere decir que nuestras pets van a hacer el 100% más del daño que harían sin este encantamiento, nos va a dar el doble de diamantes y va a aumentar su velocidad un 50%. La verdad es que es un encantamiento que está bastante roto. El siguiente sería el encantamiento de Magnet. Lo que va a hacer este encantamiento es que la mascota va a coleccionar los orbes por nosotros. Por ejemplo, si yo aquí rompo esto, yo no me tendría que acercar a coger esas monedas. Este encantamiento también viene muy bien por si lo que queremos es mandar a las pets de manera separada a romper cosas, ya sea para algún desafío o para farmear más rápido. Este encantamiento nos va a venir muy bien. Ya vamos a pasar al encantamiento de Glittering, que este también está bastante bien. Este encantamiento lo que va a hacer es que en la pet que tengamos equipada con este encantamiento, de manera aleatoria nos va a soltar diamantes. No muchos, pero de manera aleatoria, así porque sí, nos va a soltar diamantes y también viene bastante bien. Vamos a pasar a los encantamientos que no se pueden conseguir aquí. Es decir, los encantamientos que tienen estas pets de aquí, por ejemplo, estas pets exclusivas de evento, o las Jugue, todo este tipo de pets así que no suelen salir, tienen unos tipos de encantamientos que no se pueden conseguir pagando diamantes. El primero sería Companion. Tiene 3 niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 nos va a otorgar un 50% más de fuerza en nuestra pet. No quiere decir que nos dé un 50% más de fuerza. Lo que quiere decir es que por ejemplo, esta mascota de aquí tiene un 50% más y va a ser 50% más fuerte que la pet con más daño que tengamos. En mi caso, sería un 50% más fuerte que este Easter Angelus de aquí. Y tenemos también nivel 2 con un 60%, que también tenemos por aquí alguno. Y mira, este por ejemplo tiene 60%, quiere decir que es el 60% más que nuestra pet más fuerte. Y el último el 75%, que sería por ejemplo este de aquí, que este es el mejor que hay. El nivel 3 es el mejor que hay, ya que nos otorga un 75% más fuerte que nuestra pet más chetada en este momento. El siguiente equipamiento que tenemos es Best Friend, que también es un equipamiento que no se puede conseguir encantando en las máquinas. Lo que quiere decir este encantamiento es que nuestra mascota va a hacer un 150% más de daño que nuestra pet más fuerte. Por ejemplo, este es el caso de las pets que son Jugue. Veis que todas tienen el encantamiento Best Friend por defecto. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, esta Jugue de aquí con el encantamiento de Best Friend va a hacer un 150% más de daño que esta pet que tenemos aquí. O sea, está bastante setado, la verdad. Y el último encantamiento que tendríamos de estos que he nombrado sería el Titanic, que es un encantamiento que viene de las mascotas titánicas, que son las más grandes que hay en el juego. Y lo que hace este encantamiento es que nos va a dar un 400% más de daño. Es el encantamiento más fuerte que hay en el juego ahora mismo. Y si tienes una mascota Titanic, la verdad es que te va a venir muy bien, ya que va a hacer muchísimo más daño que tu pet más fuerte. Y para finalizar con esta guía de encantamientos en Pet Simulator X, os voy a decir los dos últimos encantamientos, ¿vale?, que han salido en Pet Simulator. El primero sería Multiplayer Madness, y este lo que va a hacer es que nuestra mascota obtenga un porcentaje más de monedas durante cuando vayamos cogiendo cosas por el mapa. Por ejemplo, tiene 3 niveles y estos son los siguientes. En el nivel 1 va a otorgar un 15% más, en el nivel 2 un 30% más y en el nivel 3 un 50% más. Es un encantamiento que va a venir muy bien, ya que nos va a dar monedas así de repente cuando estemos cogiendo cosas. Y el último encantamiento de los últimos que han metido sería el Diamond Bug Luck. ¿Qué hace este encantamiento? Aumenta un porcentaje, aunque es pequeño, pero aumenta un porcentaje la probabilidad de que los cofres o las monedas que tenemos en la mina de diamantes que han metido en la última actualización, tenéis un short en el canal donde la veis, la que tenemos por aquí,
Lo que va a hacer este encantamiento va a ser que cuando entremos aquí, si tenemos una pet con este encantamiento, nos va a otorgar una pequeña posibilidad de que nos toquen más bolsas de diamantes. También tiene 3 niveles y son el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. En el nivel 1 tenemos un 2% más de probabilidades de que nos toque. En el nivel 2 tenemos un 4%. Y en el nivel 3 tendríamos un 6%, siendo esta el mejor encantamiento que tenemos hasta la fecha para conseguir diamantes. Dicho todo esto, espero que os sirva mucho el vídeo de encantamientos, que podáis encantar vuestras pets. Y no olvidéis que cada 500 suscriptores vamos a estar sorteando una pet jugue en el canal. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima.